un poco tomando las palabras que tenía el prorector, que creo que ese es el foco finalmente y es parte de lo que ha estado haciendo el Estado hoy día, es primero entender qué es lo que queremos hacer con la información. ¿Ya? El BIM está definido y la universidad hizo una muy buena definición sobre cómo lo está tomando el Estado, en un conjunto de metodologías, de tecnologías y estándares que nos van a poder permitir diseñar, construir y operar una edificación de manera en un espacio virtual. ¿Ya? Y de esa manera tenemos que entender que la información la vamos a poder gestionar en todo el ciclo de vida. Pero ¿por qué es importante? ¿Y cuál es el foco que tiene esta información? Como ustedes bien saben, esto es Building Information Modeling. El foco está puesto por parte del Estado en la información. Y ahí podemos ver un pequeño ejemplo de un edificio que tiene techo, piping, ¿no es cierto?, puertas, ventanas, y cada uno de esos elementos que están construidos dentro de un espacio virtual pueden tener parámetros, ¿ya? Y esos parámetros son los que nos van a poder permitir obtener distintos tipos de información. Ahí está la definición que tenemos como Estado, pero cuando tenemos la pregunta de qué es información y qué información tenemos que tener, ahí es donde entramos en una confusión. No sabemos realmente qué información es la que queremos. Podemos tener una base de datos con todos los parámetros, podemos tener un modelo BIM con muchísima información, pero ¿cuál es la información que nos agrega valor a nosotros como institución? A la universidad, a la USACH en este caso, a el MIMBU, al MOB. ¿Cuál es la información que realmente esa institución valora? ¿Cuál es la información que necesita una oficina de arquitectura? ¿Cuál es la información que necesita una constructora? Es distinta información, pero muchas veces se construye con los mismos parámetros. Entonces es muy importante poner el foco en qué información y detectar qué información es la que vamos a necesitar. Entonces, la primera pregunta que salta, y esta es un poco la base que quería plantear acá, es ¿qué es información? Hablamos mucho sobre la información, pero ¿qué es realmente la información? Sabemos que los modelos BIM se construyen dentro de software. Estos software nos permiten tener elementos que se llaman, en este caso por el estándar, y parte de lo que hemos trabajado por el lado público, de que las cosas se llamen de una manera y no como cada uno quiera llamarla. Un muro se llama muro, no murito, no murote, ni murito ahora sí que sí, ¿no es cierto?, sino que se llama muro. Y cada uno de estos elementos que están construidos dentro de los software pueden tener parámetros. Si tomamos que una naranja es un dato, ¿ya? Una malla naranja son múltiples datos, y estos datos nosotros los podemos procesar, podemos comenzar un proceso de estos datos, y estos datos los podemos procesar, podemos hacer un sobreproceso, y los podemos procesar de manera manual, de manera asistida, o bien de manera automatizada, ¿ya? Y lo que obtenemos de esos datos es que obtenemos información. En este caso el jugo de naranja, que era lo que queríamos obtener. En este caso es de buena calidad, pero podríamos tener información de mala calidad o información no deseada. Y ahí está el tema. Ese es el punto focal en lo que se basa el estándar y por qué es necesaria, que es parte de la presentación que tengo, por qué es necesaria la solicitud de información BIM y el plan de ejecución BIM. Porque eso es lo que define qué información es la que necesito como mandante y qué información me va a entregar el oferente. Porque si no, yo voy a pedir algo X y me van a entregar el jugo de piña. O me van a entregar el jugo en sobre, ¿cierto? Porque es información de mala calidad, ¿ya? Eso es lo que quería dar como intro para poder comentar lo que viene en esta presentación. Entonces, esta presentación se basa en por qué son necesarios estos dos documentos que están dentro del estándar. Voy a comentar también y hablar sobre el estándar. ¿Cuál es la necesidad de tener estos dos documentos y por qué son cruciales para el desarrollo de los proyectos previo a la modelación? Esto es antes de entrar a los software, antes de siquiera sentarnos a los software. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario primero tener un estándar? Primero, un estándar es necesario porque nosotros tenemos una meta al 2020 donde los proyectos públicos se van a iniciar con un requerimiento de BIM, ¿ya? Esto significa que distintas instituciones públicas van a empezar a requerir distintos proyectos, distintas tipologías, en el MOB aeropuertos, edificios institucionales, algunos puentes, en el MIMBU, en el proyecto el llamado del DS-19, distintas instituciones públicas con distintas tipologías van a empezar a hacer un requerimiento. Y va a haber una serie de proveedores que van a tener que responder a este requerimiento. Lo primero que hicimos fue
generar un requerimiento de BIM por parte del Estado que fuese consistente y transversal, que la institución A, B o C pida de la misma manera, porque eso da certeza de que cuando alguien tiene que implementar, el privado tiene que pagar para poder implementar. Esto no es gratis, nada de esto es gratuito. Para el Estado cuesta plata, para el privado le cuesta plata, y cuando alguien privado, un proveedor, va a implementar BIM, tiene que tener la certeza de que lo que le están pidiendo es lo mismo, porque si no es muy caro. Yo no puedo implementar BIM para el MOP, no puedo implementar BIM para el MINCU, no puedo implementar BIM para el Ministerio de Salud. Tengo que implementarlo de una manera estandarizada. Y por eso se crea este instrumento, esta solicitud estandarizada que facilita la implementación de BIM para las empresas privadas y también para las instituciones públicas, porque saben qué tienen que requerir y cómo tienen que requerir. No hay ahora, ¿no es cierto?, lo que ocurre y ocurría mucho, es que en el Estado venía un profesional que tenía muy buenas intenciones y tomaba y copiaba las bases de licitación de una carretera en BIM y la pegaba en un hospital. ¿Por qué? Porque no logra, esa persona, ese profesional, no logra entender o cuantificar cuál es el impacto de traer algo que está pensado para otro tipo de proyecto. Porque no es su función saber sobre BIM. Su función es saber sobre proyectos, su función es saber sobre términos de referencia, cuando los términos de referencia han pasado por Contraloría. Y Contraloría no ha observado nada porque tampoco están las competencias de él. Entonces no podemos cargarle a ese equipo que tiene todo un área de trabajo, que es lo mismo que se le podría pedir a la Prorectoría, en este caso, hacerse cargo ellos de esta parte. Hay un equipo hoy día, que es el grupo BIM de los H, que se está haciendo cargo de apoyar esta parte, donde están los expertos que le van a permitir entender cómo se construye esa documentación. El estándar, nosotros al crear el estándar BIM para los proyectos públicos, este estándar permite implementar BIM para todas las instituciones públicas desde una base consensuada. Cuando hablamos de el elemento A, todos entienden lo mismo por el elemento A, no hay un juicio ni tampoco una duda con respecto a eso, y además se entrega certeza para las empresas para las licitaciones públicas, ¿ya? El estándar tiene un alcance y tiene un ámbito, ¿ya? Este alcance y ámbito son los proyectos públicos de diversa complejidad, independiente de la tipología o de la envergadura a lo largo de todo el ciclo de vida. El estándar está planteado desde la etapa de planificación, diseño, construcción y operación. ¿Por qué? Porque el foco que tiene es la información. Nosotros no estamos cambiando ni la norma, ni la ley, ni el manual de carretera, ni el manual de nada. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos estandarizando cómo se estructura la información dentro de los modelos BIM para ordenar estos contenedores, ¿ya? No es una norma hoy día el estándar. Se incluye dentro de las licitaciones públicas, por lo tanto es de mutuo acuerdo. Hoy día la empresa que quiera participar de una licitación pública en un proyecto con BIM va a poder participar, la que no, hoy día no está obligado una empresa a hacer el trabajo en BIM, a menos que se lo pida, en este caso la licitación pública, y puede también ser utilizado por proyectos privados. ¿En qué se basa el estándar? En que hay un solicitante. En este caso, la excusa nuestra como plan BIM dentro de Corfo es el Estado, pero esto podría ser perfectamente un privado, y hay un proveedor, ¿sí? El estándar lo que regula es que dice: el solicitante debe definir claramente la solicitud de información que debe estar contenida dentro de los modelos BIM. Se llama solicitud de información BIM. Ese documento define por qué y para qué se va a utilizar BIM dentro de un proyecto. Podemos utilizar BIM para muchas cosas. Podemos, como mostraba el prorector, podemos utilizar BIM para hacer el levantamiento de las condiciones existentes del campo. Podemos utilizar BIM para sacar las ubicaciones, para ver los estados de las obras, para hacer la mantención, la operación, para hacer el análisis energético, muchas cosas. Pero si yo como solicitante no defino claramente para qué lo quiero, difícilmente el proveedor va a poder responder lo que yo quiero. Tenemos que ser sumamente transparentes en qué quiero yo como solicitante. El proveedor privado va a utilizar BIM para lo que pide el solicitante, que es lo que está requiriendo, pero además puede tener requerimientos propios, el privado. Una constructora, por ejemplo. La constructora va a entregar la información de los hitos al MOB, que es la información que el MOB necesita. Pero la constructora podría utilizar BIM para hacer los estados de pago, para poder llevar los estados de avance de cada elemento
en tiempo y cartagán, que es información que el MOB no necesita, porque el MOB necesita el cumplimiento de hitos. Y el proveedor en este caso va a hacer la respuesta a esta solicitud de información BIM a través de varios elementos, pero uno principal que es el plan de ejecución BIM, que este documento es elaborado por el proveedor y define cómo va a ser llevado a cabo los aspectos de modelado y de gestión de la información. O sea, el solicitante, la institución pública o privada mandante, va a pedir algo, va a pedir BIM para algo, y el proveedor le tiene que responder antes de partir el proyecto cómo va a desarrollar ese proyecto con BIM, antes de modelar. ¿Por qué es esto? Porque de esa manera entendemos claramente, primero, tenemos certeza. No hay, es que yo entendí que. No, yo pedí esto, tú me tienes que responder sobre eso. Y antes de partir el proyecto nos ponemos de acuerdo y revisamos la información. Esta información, que uno podría decir, bueno, es muy básico, ¿no es cierto? Hablar sobre que alguien tiene que pedir algo, para qué lo está pidiendo y por qué lo está pidiendo, y el otro tiene que responder cómo lo va a llevar a cabo. Es bastante básico, pero hoy día no se hacía. Y esa parte es parte esencial. El estándar define por qué tienen que hacerlo y cómo lo tienen que hacer. ¿Y cómo lo hace el estándar? Lo define a través, en este caso, de 4 conceptos claves que tiene el estándar. El estándar tiene 4 conceptos. Si hay una cosa de la cual tienen que salir en esta sesión, por lo menos acordarse de esta presentación, es de estos 4 conceptos. El primero, los usos de BIM. Los usos de BIM son los métodos cómo se va a aplicar BIM dentro de un proyecto. Por ejemplo, voy a utilizar BIM para hacer estimación de cantidades y costos. Uno de los usos BIM que existe. ¿Para qué? Porque mi objetivo como institución pública es no salirme del presupuesto. Ese es mi objetivo. Los usos BIM no son fines en sí mismos. Nosotros no estimamos costos para estimar costos. Nosotros lo hacemos porque tenemos algo que cumplir. Y esa base es parte esencial de estos 4 conceptos. Luego están los tipos de información. ¿Qué bolsas, qué mallas de naranja son las que necesito para cumplir esos usos BIM? ¿Ya? Estos usos, obviamente para hacer estimación de costo necesito datos de costo. Si no tengo datos de costo y yo no pedí datos de costo, difícilmente voy a poder hacer estimación de costo. Por lo tanto, los tipos de información están clasificados dentro del estándar e indican cuáles son los grupos, estas mallas de naranja, que se pueden utilizar. Luego está el nivel de la información. ¿Cuánto pelo esa naranja? ¿La pelo completa? ¿La pelo hasta la mitad? ¿Cuál es el nivel de profundidad que necesito de esa información para lograr el objetivo que estoy cumpliendo? Y finalmente, ¿cuándo? ¿En qué momento necesito esa información? El estado de avance en la información de los modelos. Ese estado de avance en la información de los modelos me va a decir, yo necesito en la primera entrega un modelo de anteproyecto. En la segunda entrega necesito un modelo de arquitectura en un diseño básico y necesito que en la segunda entrega ya incorpores un modelo de estructura con un diseño de anteproyecto. Y eso va dando la escalada, ¿no es cierto?, de manera escalonada las entregas de esos contenedores de información. ¿Ya? Por lo tanto, el estándar, el foco que tiene, está puesto en la I, en la información. Ese es el foco. ¿Por qué? Porque estamos determinando exactamente cuáles son los parámetros que pueden estar alojados dentro de cada uno de los elementos. Y para eso se definieron elementos mínimos, que son las entidades que están dentro del estándar, se definieron parámetros mínimos que también están dentro del estándar. Y esta información, tal cual como lo comentaba el prorector, y lo comentaban también en la introducción que se realizó, debe ser de manera interoperable. ¿Qué significa que esto sea interoperable? La interoperabilidad no es solamente el hecho para poder pasarnos del software BIM A al software BIM B. Esa es una parte de la interoperabilidad. Pero la interoperabilidad tiene un foco principal, que es el siguiente. Dar transparencia y probidad al Estado, porque el Estado no puede pedir una marca en particular. No puede decir, yo quiero la marca A. Eso no puede. Eso es monopolio. Por lo tanto, el Estado lo que sí puede hacer es decirle, usted trabaje con la herramienta que quiera, si quiere trabajar con martillo, con alicate, con serrucho, con lo que quiera, y usted me tiene que entregar una base de información en un formato interoperable. ¿Ya? Porque yo sé lo que quiero.
La interoperabilidad además fomenta la competencia y el aumento de proveedores. Se han abierto, nosotros firmamos un convenio abierto con casas de software hoy día en Chile y se han ido adhiriendo nuevas casas de software que han ido apareciendo porque obviamente el formato, la única condición es que tienen que cumplir con este formato interoperable. Esa es la única condición que tienen. Tercero, integrar la información de BIM con otros sistemas. Como decía el prorector, la información de estas mini ciudades, de este laboratorio, no depende solamente de los modelos BIM. Hay elementos de mantención, hay ERPs, hay distintos otros sistemas que se necesitan para administrar y que son antes que existiera BIM. Por lo tanto, esa información se tiene que poder integrar con esos sistemas. En el caso del MIMBU, se tiene que lograr conectar con el sistema interno que tiene el MIMBU, que se llama RUCAN. El MOB tiene distintos sistemas internos de gestión de proyectos, se tiene que poder conectar esa información. Y finalmente, asegurar la usabilidad de los datos en el tiempo. Si una casa de software quiebra, si una marca de software cambia sus condiciones de pago de las licencias, yo no puedo quedar como Estado amarrado a esas condiciones. Yo tengo que poder acceder a esa información. ¿Ya? ¿Y qué significa poder acceder a la información? Y aquí nuevamente voy a innovar, voy a salir. Muchas veces hablamos de qué significa acceder, pero la verdad es que no sabemos. Cuando hablamos de un archivo, voy a venir aquí, este es un archivo de un software nativo, yo lo voy a abrir con un bloc de notas. Eso es lo que nosotros vemos cuando abrimos un archivo nativo. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa no quiere entregar la información que corresponda, y eso es completamente válido. No estamos diciendo que eso no sirva. Pero, a diferencia, con IFC, déjenme ver si es que encuentro en mi orden un archivo IFC. Para poder abrirlo van a poder notar que estos archivos sí se pueden abrir. En este caso, desde un bloc de notas. Tengo un archivo IFC, lo abro con un bloc de notas y ese archivo tiene una estructura. No estamos diciendo que todos tienen que saber cómo se lee esta cosa, porque es parte de una matrix también. Pero tiene información, porque tiene una estructura. Dice que está hecho en el esquema IFC 4, fue hecho en el software XX, está armado y ahí están los parámetros de toda la información, de todos los elementos que están en un bloc de notas. Por lo tanto, puedo acceder desde un Excel, puedo acceder desde una base de datos, puedo acceder desde cualquier parte a esa información. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo está ahí. Yo lo puedo abrir y reconstruir y deconstruir de cualquier manera. ¿Ya? Y además, algo que es muy importante es que el Estado necesita información organizada que pueda hacer usar el futuro para la operación y posibles remodelaciones. Al costado hay imágenes que son imágenes de algunos de los ministerios que hoy día existen, y esos son los planos que se entregan de los proyectos. Bodegas que hay con planos y cajas y cajas y cajas y cajas con planos. ¿Ya? Cuando a alguien le preguntan, por favor, ¿me puedes traer la información del proyecto tanto? Si el proyecto es muy antiguo, está dentro de esas cajas. Entonces no podemos gestionar información. Si, vamos a poner el caso hipotético, si el ministro de Obras Públicas, si el presidente de la República quisiera saber cuántos proyectos tiene el Estado hoy día, esa pregunta no es tan fácil de responder. ¿Cuántos equipos tiene el Estado hoy día en la administración? Tampoco es tan fácil de responder, porque pasa por distintas partes. Está esa información que está fragmentada, y es por eso que el estándar se construye en base primero entendiendo en esta hoja de tiempo, en esta línea de tiempo, ¿no es cierto? Entendiendo primero ese primer punto. La estandarización de procesos de las instituciones públicas. Antes de poder desarrollar el estándar BIM para los proyectos públicos, nosotros como equipo lo que hicimos fue entender cuál era la información que gestionaban esas instituciones públicas. Porque si no, no sabíamos qué había que estandarizar. Iba a ser muy difícil. Aquí tenemos el caso de ejemplo de MIMBU. Yo voy a hablar muy someramente de esta parte, así que ahí Jerko después les va a explicar más en detalle. ¿Qué es lo que hicimos? Primero entender cuál era la solicitud de información y estandarizarla. ¿Ya? O sea, qué es lo que te querían pedir. Y eso lo hicimos en conjunto con el levantamiento de procesos. Nos juntamos con los equipos, en este caso, del DS19,
de la tipología del Programa de Integración Social y Territorial, el 19, y entendimos desde la etapa de idea del proyecto hasta cuando le entregan la vivienda a la familia. ¿Qué es lo que hace? Ya, primero viene la persona A, le entrega a Juanito, Juanito autoriza ¿qué información? No, autoriza un oficio, perfecto, eso no es de BIM. Después eso pasa por una aprobación de otro lado y eso vuelve y llega a un plano, llega a un proyecto. Ah, perfecto. ¿Y cuántos de esos se pueden realizar en BIM? Todos estos. Y con eso lo que hicimos fue hacer una generación de información entendiendo que un proyecto de una institución pública pasa por distintas etapas y genera distintos tipos de información en cada una de esas etapas. Por ejemplo, si lo llevamos a un esquema genérico, entendimos de que esa actividad, la actividad 1, le tenía que pasar información a la actividad 2. De la actividad 2 a la actividad 3, de la actividad 3 a la 4 y así en una serie de escaladas. Lo primero que nos dimos cuenta con los equipos, al trabajar con los equipos, es que ellos declararon que habían problemas, hay contingencias, la información no está pasando de buena manera de un lado a otro. Y eso nos traía problemas. Con esas contingencias reconocidas, nosotros pudimos entender cuál era el foco en el cual podíamos trabajar. En este caso, las soluciones de BIM, que son los usos BIM. ¿Ya? Esos usos BIM son desde el levantamiento de condiciones existentes hasta la operación. Distintas cosas que podemos hacer. Y lo que nos dimos cuenta es que de todas esas contingencias que había, un 66% de las contingencias de todo el ciclo se podían solucionar con BIM. Hay un 34% que no se puede solucionar con BIM y que el Ministerio lo tiene que tomar y tiene que darle una solución para poder mejorar ese proceso. Y eso es a través de los usos. ¿Ya? Esos usos de BIM, para poder entender cuáles son los que me entregan valor agregado, se priorizan. Y se priorizaron entendiendo claramente cuáles eran los que disminuían o mitigaban la mayor cantidad de contingencia. En este caso, si la USACH tiene el problema de que nunca le llega la información claramente para la etapa de operación, bueno, tienen que encontrar cuál es el uso que les va a permitir mantener esa información durante todo el ciclo de vida para llegar hasta ese punto. Que no es hacer el mantenimiento preventivo, no es hacer la operación, porque eso ya es cuando ya llegaste con la información. ¿Cuáles son los usos que te van a permitir mantener esa información durante este momento? Y en este caso, para el Ministerio, se definieron, para esa tipología de proyectos, se definieron que hay 4 usos que son los más necesarios. El resto ya no tiene tanto valor agregado. Si lo pido, va a ser solamente sobrecosto. Porque es caro hacerlo, porque no va a tener el retorno de inversión que yo necesito. Y eso es sumamente importante, porque el Estado finalmente son los mismos 25 usos BIM que existen para todos los proyectos, pero la priorización que hay para cada tipología, para cada ministerio es distinta. Porque tal vez para la información que necesita el MOB, para proyectos de aeropuerto, lo más importante puede ser la modelación ASDIM. Estoy poniendo cualquier cosa. Y esa priorización cambia y eso da el orden. El estándar BIM para los proyectos públicos, entonces define claramente los usos BIM, que están ligados a los objetivos, y la información que está ligada a los entregables. ¿Ya? Y eso está ligado con los parámetros, con estas bolsas. Está ligado con esta bolsa o esta malla de parámetros, ¿no es cierto?, de naranja que podemos generar. ¿Cómo? Porque entendimos en esta estandarización del proceso que existen distintos proyectos de una institución pública. Por lo tanto, tengo el proyecto A que genera información, el proyecto B, C, D. Y además de eso tenemos distintos proyectos en distintas instituciones públicas. Por lo tanto, la institución A, B, C, D tiene distintos tipos de información. Y lo que nosotros estábamos buscando es que esa información fuese, para poder lograr los objetivos, el estándar lo que apunta es que la información que se genere sea información suficiente, consistente, de buena calidad e interoperable. Para pasar, en este caso, de esa malla de naranjas con puntitos azules, reconocimos que hay información que se repite dentro de cada tipología de proyecto y nosotros lo que estamos haciendo es poder ordenarla. ¿Cómo la reconocimos? De esta manera. Ahí hay un mapa, una parte obviamente no se alcanza a leer, pero lo que buscamos es, ejemplo, revisar. Eso es lo que se hace en esa caja, se revisa. ¿Qué se revisa? Se revisa que los recintos cumplan con el programa solicitado. Perfecto, ese es un requerimiento. Muy bien. Documentos, ¿dónde lo revisan? En especificaciones técnicas y en la planimetría. Sube. ¿Qué parámetros entonces se necesitan? El área,
la resistencia al fuego, la clasificación acústica. Esos parámetros que están ahí son parte de los datos que ellos revisan que estén para poder lograr la información que necesitan. Y esos parámetros son los que están puestos hoy día en los parámetros mínimos que se definieron, en este caso durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta la operación, se pueden requerir 97 parámetros. ¿Ya? O sea, que en la etapa de planificación se generan 10 parámetros, en la etapa de diseño se generan 25, en la etapa de construcción 40 y tantos, en la etapa de operación tantos, y eso garantiza que los proyectos tengan esa información. Todos los proyectos. Y para eso, de esa información suficiente, consistente, de buena calidad e interoperable, pasamos de esa calidad de información a información, en este caso, ordenada. Sabemos exactamente dónde está, y si alguien llama por teléfono y le pide al profesional: para el lunes necesito el informe de cuántos son los proyectos, cuál es el estado de pago de los proyectos o cuál es el estado de avance de los proyectos, ese profesional sabe que tiene la información, sabe que la puede ir a buscar y no se tiene que quedar hasta tarde trabajando, perdiendo horas con su familia, sino que sabe que la información está. Luego que entendimos esa parte, supimos exactamente qué es lo que teníamos que estandarizar. Hicimos un estudio durante el 2017 de todos los estándares, o de los estándares más importantes internacionales: Australia, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Singapur, una serie de países. Y nos dimos cuenta que los estándares internacionales eran muy buenos, pero no tenían una bajada nacional. No se podían copiar y pegar. Era imposible. Lo estábamos conversando hace un momento atrás, que si nosotros hubiésemos tomado el estándar del Reino Unido y lo hubiésemos copiado acá, el Reino Unido lleva 180 años con estándares. El Reino Unido son los padres de los estándares. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que si tú planteas y colocas un estándar en el Reino Unido, la gente lo va a utilizar. Acá en Chile, para los proyectos de edificación, para los proyectos de construcción, en la industria de la construcción, hay muy buenos estándares de materiales, de calidad de materiales, normativas, sísmicas, acústicas, toda esa parte. Pero no hay nada de estandarización sobre gestión de información. Nada. Ni siquiera hay una plantilla para las láminas. ¿Dónde tiene que ir puesta la viñeta? Cada arquitecto la pone donde quiere. Los calculistas son los más bonitos. Por lo menos son los únicos que la lámina 1 siempre son las especificaciones, ¿no es cierto? Y uno entiende que va la lámina 1, la lámina 2 va la encerradura, y uno más o menos se ordena con el cálculo, pero los arquitectos no, los de especialidades tampoco. Los eléctricos también son bastante ordenados, pero hay una serie de industrias, cada uno fue lo que le copió al profesor cuando estaba en la universidad o al compañero que quería mejor. Esa fue la especificación técnica que se quedó. No utilizamos sistemas de clasificación, por lo tanto cada especificación técnica parte con el A.3. No me gusta ponerle A, entonces pongámosle 0. Y cada uno lo inventa como quiere. Eso es parte de lo que no podíamos traer. Entonces lo que hicimos fue alinearnos con los estándares internacionales, tomar la referencia de los estándares internacionales bajo 3 líneas principales: base tecnológica, base general y base de concepto. Base tecnológica, que los computadores, en este caso, los documentos, formatos internacionales que hablan de estandarización de procesos, datos de los computadores, fuesen los que se ocupan internacionalmente. Y ahí aparece el famoso IFC, que es el formato interoperable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque internacionalmente ese es el formato que se utiliza para la industria de la construcción, para interoperar. Existen otros, pero se tomó la decisión por este porque es el que ha tenido mejor entrada con respecto a todos los estándares internacionales. Además hay otra serie de parámetros también que están dentro de los mismos. La base general, se vuelve atrás, los que hablan los parámetros de COVID, para las personas que saben sobre el tema de BIM, son los que garantizan que los parámetros desde la etapa de idea pasen por todas las partes hasta la operación. ¿Ya? Luego la base general, necesitábamos un gran paraguas. El gran paraguas es utilizar una norma internacional, la ISO de BIM, que era antiguamente el estándar inglés, que lo tomó la ISO, le sacó todo lo de Inglaterra y lo dejó como ISO, que nos arma el gran marco, que permite que empresas chilenas puedan ir afuera a trabajar en BIM y van a hablar de lo mismo. El que lo utilice debe definir una solicitud de información, debe pedir 2 planes de ejecución. Eso es lo que dice esa norma, y eso es lo que tomó el estándar. Y la base de concepto es la parte más peleada de las personas del mundo del BIM, entre los académicos, especialistas, expertos, entre todas las personas del BIM, que son las discusiones clásicas.
¿qué load? Vamos a ocupar el load de aquí, el load de allá, que el load es esto, que yo creo que el load es este. Las distintas palabras técnicas que tenemos discusión internamente entre el rubro del BIM, nacionalmente. Entonces lo que hicimos fue ponerlo a discusión, nos sentamos durante un año con gente del medio, con los privados, con los públicos, con la academia, a discutirse sobre estos temas y se definió que esas dos normas arman los niveles de información, esos son los usos BIM, esos son los que arman los tipos de información, las mallas de naranja, ¿no es cierto? Esos son los que arman los parámetros mínimos y códigos y colores para empezar ya también a hablar sobre las mismas codificaciones, cómo se llaman los archivos. El archivo no se puede llamar, ahora sí que sí, vamos que se puede, 1 versión 2. No, tiene que tener una estructura. Porque si queremos gestionar después en una plataforma de gestión documental, los nombres de los archivos tienen que tener una estructura. Si no, no podemos gestionar. Es como que yo quisiera llamar de mi teléfono desde un Samsung a un iPhone, ¿no es cierto? Y no puedo hablar por teléfono. Porque no tienen la misma estructura de datos. Eso no puede pasar. Una vez que hicimos eso, trabajamos, redactamos el borrador del documento, ¿ya? Que es este documento que está ya publicado en la página web de nosotros de manera gratuita. Es este documento que está acá. Hicimos una redacción de un borrador y luego lo discutimos durante todo el 2018 en una mesa multisectorial. Fueron 16 mesas cada 15 días, 33 organizaciones que participaron y lo lanzamos el 2019, este año. Las organizaciones que participaron, 33 organizaciones, 53 personas, 16 sesiones, fueron más de 3.000 horas de trabajo donde se puso a discusión cada uno de los puntos. Conjunto mínimo de datos. ¿Cuál es el conjunto mínimo de datos que se necesita? Consulta pública, tuvo 46 días, tuvimos 729 descargas, 108 observaciones que llegaron y fueron tomadas y consideradas y se respondieron cada una de ellas. Una diferencia ahí de 67% fue editorial y 33% técnica, y luego toda esa discusión técnica se puso a disposición también de la mesa completamente. Y se publicó el estándar. El estándar BIM para proyectos públicos es completamente gratuito y se descarga desde la página de Plan BIM. Ese es el punto de trabajo que ha estado determinando por parte del Estado cómo se debe generar la información. ¿Y por qué? Porque ese estándar define los 4 conceptos claves. ¿Cuáles son esos 4 conceptos claves? Usos BIM, tipos de información, nivel de información, estados de avance de la información. A través del cruce de esos 4 conceptos se definen los requerimientos mínimos del intercambio de información que se muestran en las distintas tablas del estándar. El estándar tiene una serie de tablas que van cruzando estos conceptos para poder decir exactamente qué es lo que se requiere. Por lo tanto, el solicitante, la solicitud de información BIM y la respuesta está estandarizada a través de este documento. Y este documento lo que dice es que el solicitante debe definir claramente cuál es el objetivo de la utilización de BIM, cuáles son sus entregables, y el que responde debe entregar un plan de ejecución BIM que responde a esa solicitud y debe entregar los modelos BIM que se requieren y todos los documentos que están asociados a esos entregables, ¿ya? ¿Cómo? En base nuevamente a esos 4 conceptos. Con eso, ¿qué es lo que logramos hacer? Logramos que cuando alguien quiera buscar la información dentro de un modelo BIM en un archivo gratuito, en este caso como IFC, en un software gratuito, que este es un visualizador de IFC, nos va a permitir poder gestionar y colocar reglas de revisión donde yo solamente hago doble clic y la información me dice en este caso si el proyecto tiene nombre, todo se pone verde porque está ok. ¿Por qué? Porque la información está donde tiene que estar. Si la información falta, se va a poner rojo. Por ejemplo, propiedad de resistencia al fuego. ¿Tiene el parámetro de resistencia al fuego? No, no la tiene. Por lo tanto, se pone rojo. Veamos ahora, por ejemplo, ahí separa todo lo que tiene, todo lo que es estructural. Por lo tanto, veo todo lo que es estructural. ¿Por qué? Porque están todos los parámetros puestos en los elementos para poder filtrar la información. Y eso me permite, eso es mucho más rápido que ir a buscar la información en un plano. Eso se hace de manera automática y además lo podemos hacer sistematizado con informes y con distintos otros elementos. Eso es lo que les quería venir a presentar hoy día. La idea es que entiendan que existe una solicitud de información que tiene que ser clara por parte del mandante, por parte del solicitante de BIM, y tiene que haber una respuesta clara por parte del proveedor, que es el plan de ejecución BIM, que es antes de partir el modelado, tiene que describir y ordenar a su equipo
para saber cómo va a modelar ese proyecto. Eso es. Muchas gracias.